Gracias, hermano Jaime. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Eso sí, muchas gracias, hermano. Bueno, hoy es un día muy especial porque vamos a recordar que tenemos un rey que no se quedó en la cruz, que resucitó. Un rey que tenía controlado absolutamente cada detalle de su vida. A él nada se le pasó por alto. Todo lo que hizo, todo lo que dijo tenía un propósito. Y hoy vamos a reflexionar o a ver algo especial de la historia de Jesús. Resulta que, para dar un poquito de contexto histórico a lo que vamos a hablar hoy, Jesús, todos los judíos, por ley, en la época de Jesús, cada año, más o menos por esta época o coincidiendo con lo que para nosotros es la Semana Santa, para el mundo judío es el Pesha. Entonces cada año ellos debían ir al templo a presentar el debido sacrificio, a practicar de la fiesta de la Pascua, o de la cena de la Pascua, perdón, que fue la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Y esto año tras año debía, por ley, todo judío llegar a Jerusalén, presentarse delante de Dios, presentar pues su sacrificio, obviamente entregárselo a los sacerdotes en el templo y digamos que hacer esa peregrinación. Resulta que en el ministerio de Jesús, desde que él empezó, siempre hubo oposición de los fariseos. Siempre ellos lo veían con desconfianza, con envidia, porque Jesús muchas veces les evidenció su pecado, evidenció que no eran la crema innata de Dios como ellos se creían, los más santos, los más especiales, los más ungidos, sino que Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. Entonces, cada año, pues Jesús vivía en una región que se llama Galilea, donde digamos que Galilea está al norte de Israel. Después, ese es como un departamento de Galilea, llamémoslo así. Luego sigue el departamento de Samaria, donde vivían los samaritanos, que eran judíos que tenían un poquito de religión babilónica. Y luego seguía la región de Judea, cuya capital era Jerusalén. Entonces, Jesús, todos los relatos de la Biblia, él iba y venía pues por estas regiones y principalmente iba a Jerusalén en épocas de la Pascua. Entonces, cada vez la persecución de los fariseos era más cruda, cada vez lo odiaban más, cada vez lo perseguían más, hasta que llegó, por así decirlo, la época o la Pascua en la cual Jesús debía ser crucificado. Y antes de eso, más o menos en la época, digamos en marzo, que es todavía invierno en Israel, para Israel época de Hanukkah, así se llama la fiesta pues a la que fue Jesús. Jesús dio una declaración por primera vez impactante, una declaración que empezó a ofender hasta lo más profundo a los fariseos, a muchos judíos que no creían en él. Y él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Esto los enfureció y a Jesús le tocó huir. Y nos dice la Biblia que él se fue al otro lado del Jordán. El Jordán divide pues toda esta parte de Israel de lo que hoy llamamos o de lo que hoy conocemos como Jordania, que en aquella época se le conocía como Perea. Y en Perea gobernaba Herodes Antipas. Entonces Jesús, más o menos en esa época, marzo, todavía era invierno en Israel, lo iban a apedrear, lo iban a matar, o sea, por todo Judea lo estaban buscando. Y con sus discípulos les tocó irse a Perea. Ya los fariseos no podían ir por nada del mundo a esa región, allá ellos no tenían ninguna potestad. Los judíos pues no se iban a ir a meter allá, a pesar de que era pues simplemente pasando el río Jordán. Y en cierta forma los discípulos con Jesús estaban en una región que podríamos llamarle segura. Pues allá nadie los podría ir a perseguir allá, ni a encarcelar, ni nada. Y resulta que Jesús ya sabía
que se acercaba el momento en que él tenía que ir a la cruz. Y él vio a sus discípulos. Y él sabía que a sus discípulos les faltaba algo. Él sabía que ellos todavía no estaban bien fortalecidos en su fe. O sea, todavía su fe era débil, tambaleante. En cuanto a la visión, o sea, Jesús estuvo por años con ellos, les enseñó muchas cosas, pero todavía ellos tambaleaban, como que todavía no entendían el propósito de Dios. Y Jesús dijo, aquí hay que hacer algo especial. Él decidió que los discípulos debían pasar por una prueba especial en medio de esa dificultad pues, que estaban viviendo en esa región, en Judea. Y yo los tengo que volver a llevar allá. Y leamos lo que dice por aquí la palabra de Dios en Juan 11, del 7 al 8. Dice, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron y le dijeron, maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. Irás allí de nuevo. O sea, eso está muy peligroso por allá, eso está complicadísimo. Claro, en muchas ocasiones habíamos ido y había oposición, pero ahora nos van a matar. Eso es lo que le están diciendo los los discípulos a Jesús. Y Jesús en su corazón, en el fondo dice, ese es el ambiente donde yo tengo que enseñarles algo a ellos. Ese es el ambiente donde voy a darles la última preparación que ellos necesitan. Pero antes de esa preparación yo necesito fortalecer la fe de ellos. Yo necesito que ellos entiendan con quién han estado todo este tiempo. Y entonces ahí es donde viene la historia que todos conocemos, que es la historia de la resurrección de Lázaro. Había muchos milagros que Jesús había hecho, pero no había levantado a una persona que ya hubiera muerto. O sea, eso era nuevo para sus discípulos y en general para Israel, lo podríamos decir así. De pronto hay una historia por allá de un profeta, pero pues un poco más aislado. Y dice en Juan 14:15, estaban en esa región, en la región de Perea, actual Jordania. Y resulta que le mandaron unos emisarios, unos amigos de las hermanas de Lázaro, a decirle que Lázaro estaba muy enfermo, que por favor viniera urgente a sanarlo. Y Jesús pues dijo, no, vamos a dejar que Lázaro muera y después vamos a resucitarlo. Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer. Y Jesús les dice en Juan 11 del 14 al 15, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y miren lo que les dice Jesús, y por el bien de ustedes, señalando a sus discípulos, me alegro de no haber estado allí. O sea, de no haber hecho el milagro que he hecho. Ellos vieron muchas sanidades de Jesús, gente con lepra, endemoniados, y a pesar de que vieron muchas señales por parte de Jesús, su fe todavía seguía siendo frágil. Claro, creían en el Señor, no eran incrédulos, sí tenían fe, pero era una fe frágil, una fe débil. Y él dice, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. La resurrección de Lázaro, en cierta forma, fue un refuerzo para la fe de ellos. Obviamente también de las personas que vieron, porque muchas personas fueron testigos de este milagro de Jesús. Pero es de una u otra forma, todo esto es previo al camino final que Jesús iba a tomar. Entonces se está arrancando con la resurrección de Lázaro como un evento fuerte, por así decirlo, que iba a confrontar la fe de ellos de una forma especial. Y después de esto, diríamos nosotros, digamos que así lo pensaríamos, ya quedaron listos, ellos ya vieron cómo Jesús fue capaz de resucitar a un muerto, lo llamó, el muerto ya llevaba 4 días, porque Jesús no fue pues a los segundos de que él muriera, para que quedara alguna duda, no, eso estaba dormido, no. El muerto ya lleva varios días, ya olía mal esa tumba. De allá lo sacó Jesús, de allá lo levantó, para que no quedara ninguna duda de que efectivamente Lázaro estaba muerto. Jesús lo llamó y lo resucitó. Y diríamos, no, ya la fe de los discípulos ahora sí está fortalecida, ahora sí creen en él, ahora nada los detiene.
¿Qué nos dice Juan en el 12:37? A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Tremendo. Es más, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice que muchas personas creyeron, pero otros antes, por el contrario, les dio rabia y se fueron a decirle a los líderes, y los líderes escucharon este milagro perfectamente, supieron que Jesús había levantado de los muertos a alguien. Y en vez de tomar una actitud de arrepentimiento, decir, no, algo está pasando con Jesús, o sea, este Señor tiene que venir de Dios, tiene que ser un profeta, pues por lo menos que les quedara esa inquietud, pero no, lo veían como un peligro a su sistema religioso, un peligro a su liderazgo, un peligro a todo menos a su relación con Dios. Eso no les interesaba, les interesaba la gente y el poder que ellos tenían. Pero es curioso que aquí Juan está diciendo, mire, la mayoría de la gente no le cree. Aún sus discípulos, a pesar de haber visto todo esto, ¿qué pasó en la cruz después? Ellos se dispersaron. Diríamos, después de haber visto cómo el Señor resucitó a Lázaro, pues ya no tendrían la fe suficiente como para que sepan quién era Jesús, y resulta que no. Entonces, de cierta forma, esto muestra algo que hay en la naturaleza humana que nos incluye a nosotros también, a ustedes, a ellos, a los discípulos, a todos. Claro, nos encanta ver milagros y queremos ver la manifestación de Dios, pero Dios sabe que a veces esos milagros, esas cosas sobrenaturales que hace por nosotros, no son suficientes para nosotros para fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, hoy tenemos una dificultad y el Señor nos libra de esa dificultad. Y le decimos, gracias Señor porque me libraste de una dificultad. Y dentro de un mes tenemos otra dificultad, quizás más pequeña, y nuestra fe va para abajo otra vez. Y se nos olvidó lo que Dios fue capaz de hacer. Y eso le pasaba a los discípulos, le pasaba a la gente que estaba ahí, y nos pasa a ti y a mí. Así que Jesús, entendiendo esta situación, entendiendo que este era un problema de sus discípulos y que Él ya se iba, que ya los iba a dejar solitos, que ya ellos tenían que fortalecerse, dijo, aquí hay que hacer algo especial. Yo tengo que darle un mensaje a ellos, tengo que tener una conversación con ellos, pero esta conversación tiene que ser diferente a todas las que hemos tenido. Imagínense cuántas enseñanzas Jesús pudo haberle dado a sus discípulos. Cuántos sermones ellos presenciaron, cuántos milagros, cuántas enseñanzas a una persona o a otra. Y Jesús aquí en esta evaluación de la fe, donde prácticamente los discípulos se están rajando, dice aquí hay que hacer algo especial. Yo les tengo que dar la última prédica en presencia en presencia visual del Señor. La última prédica de sus vidas podría ser. Así que en Juan 13 se nos dice cómo comenzó esto. O sea, ya era la época previa a esa semana de la Pascua judía. Ya Jesús sabía que de esa semana Él no pasaba en este mundo. O sea, en esa semana ya Él tenía que salir y le preocupaba a sus discípulos. Decía, yo les tengo que hablar de una forma contundente. Entonces, ese mensaje, esa última conversación que el Señor tuvo con sus discípulos tiene unas de las perlas más impresionantes que nosotros tenemos en el cristianismo, pero hoy las vamos a organizar, vamos a extraerlas, porque toda esa conversación está en Juan 13, 14, 15 y 16, 4 capítulos del Evangelio de Juan para una sola conversación de Jesús con sus discípulos. Claro, no la vamos a leer toda, no vamos a dar todos los detalles, pero vamos a sacar 7 principios especiales de esa conversación. ¿Y cómo comienza esta conversación? El punto número 1, o el énfasis número 1 de la enseñanza que Jesús les empezó a dar. Deben comportarse como siervos. Todo lo que ustedes van a vivir de aquí en adelante, ustedes deben tener una mentalidad de siervos. Ustedes van a servir a otros, van a dar su vida
por el evangelio, para llegar a otras personas. ¿Y cómo se les enseñó Jesús esto? A través del evento que todos conocemos como el lavado de los pies. Dice Juan 13, del 8 al 10. No voy a leer todo porque vamos a hacer un resumen, digamos, para extractar esos 7 puntos de esa conversación con Jesús, así que voy a cortar algunos de esos versículos. Yo sé que ustedes ya conocen la historia, pero vamos a ir sacando cosas relevantes de esta conversación. Entonces Jesús, ya en ese momento en que le va a lavar los pies, entonces Pedro dice, ¿a mí me va a lavar los pies? Entonces dice así, Juan 13, del 8 al 10. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús le contestó, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces Pedro le contestó, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Se revería Judas. Ahora, ¿por qué Pedro le dice, lávame también las manos y la cabeza? Resulta que en la época de Jesús había un rito que se habían inventado los fariseos o la tradición rabínica, que había pues de muchos años atrás. Se habían inventado un rito que se llamaba el rito de la purificación. Entonces ellos, ¿qué tenían en su cosmovisión religiosa? Entonces primero le dijeron o pensaban ellos que ese pecado del ser humano se quitaba con la purificación a través del agua, pero esa agua no podía ser cualquier agua por ahí estancada. Tenía que ser un agua que corriera como de un río o de una fuente que se estuviera moviendo. Entonces a esa agua que se movía ellos le llamaban agua viva. ¿Y ellos qué decían? Para que usted quede purificado de sus pecados, usted se tiene que lavar las manos y la cabeza. Y en esos puntos donde de pronto no fuera posible, porque había ciertas regiones donde no había ninguna agua viva, no, eran como zonas en medio de desiertos, no estaba cerca al Jordán ni nada de esto. Entonces ellos tenían un rito especial de almacenar el agua en unas tinajas de piedra que tenían que ser, de acuerdo a esa tradición, absolutamente limpias, y esas tinajas debían ser llenadas con aguas lluvias, que jamás hubieran sido tocadas por ninguna persona, porque entonces ya quedaban contaminadas. ¿Se acuerdan de las fiestas de Caná, donde Jesús convirtió en vino un agua de unas tinajas? Era para ese rito. Entonces, ¿qué se lavaban con ese rito? Las manos y la cabeza. Entonces aquí está Pedro diciéndole, Jesús le dice, no, yo te tengo que lavar los pies. Pedro, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? No, Señor, no. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, no me perteneces. Entonces Pedro lo asoció inmediatamente con esa tradición religiosa judía. Entonces digo, no, pues si es así, si me vas a purificar de una vez de mis pecados, pues entonces de una vez, pues aquí están mis manos y mi cabeza para que me purifiques. Y el Señor le dice, no es así. No es de acuerdo a las tradiciones religiosas. Eso que se inventaron los fariseos para purificar de sus pecados no sirve para nada. Ellos están muertos en sus pecados a pesar de que se purifican en agua y hacen cantidad de cosas. Ustedes, mis discípulos, están limpios, pero no por los ritos de purificación en que alguna vez participaron cuando estaban en su religiosidad. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Es mi palabra la que los limpia. Entonces, después de que les dio esta enseñanza, en Juan 13, del 12 al 15, dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. El manto representaba la autoridad de él como persona más importante en ese momento. O sea que para lavarle los pies se la había quitado. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Se está diciendo Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ese es el punto
de toda esa enseñanza. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo que yo vine a hacer al mundo, que fue a servir despojándome del privilegio que tenía de ser, del manto que tenía, de ser el maestro, de ser su Señor y por un momento ser el siervo de ustedes al lavarle los pies. Es lo mismo que yo hice cuando sí, estando en forma de Dios, como lo describe Filipenses. Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Jesús les está diciendo, este modelo que ustedes han visto de mí, que no lo han visto solamente en este acto ceremonial simbólico de lavar los pies, sino que ustedes lo han visto como yo sirvo a otras personas, a los necesitados, a la gente que necesita, que está hambrienta de Dios, ustedes van a salir a hacer lo mismo. Entonces ese es el punto número 1 de este grupo de enseñanzas que Jesús les estaba dando. Les está poniendo las cosas en su lugar. Les está diciendo, digamos, contrario a lo que pensaba Judas, que Judas creía que ellos iban a reinar, iban a ser un grupo, digamos que iba a liderar ejércitos y que iban a echar a los romanos de la tierra de Israel y entonces ellos serían grandes comandantes. No, Jesús les está diciendo, ustedes van a ser siervos. Ustedes van a ir a servir. En el punto número 2 viene algo importante también. El punto número 2 de esta enseñanza que Jesús les está dando, viene la revelación más importante de la historia, lo podríamos decir. Miren lo que dice acá. Empieza así, Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí. Ya de ahí en adelante, lo que se vio, o sea, esta frase ya es supremamente comprometedora. Jesús siempre fue muy cauteloso a la hora de revelar su naturaleza, a la hora de revelar que Él era el Mesías. Él siempre los fue guiando, porque Él sabía que el momento ideal para empezar a revelar quién era Él, era este momento. Fue por eso que los fariseos ya no se lo aguantaron más, porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Imagínense que hubiera revelado que Él era Dios. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, y entonces los fariseos empezaron pues a querer matarlo. Pero aquí lo está haciendo con sus discípulos. Aquí está haciendo esta revelación especial y están diciendo, confíen en mí. Todo lo que ellos habían aprendido del judaísmo, de las bases que habían aprendido de sus padres, los motivaba a confiar en el Eterno, en Dios. Y aquí Jesús les está diciendo, ¿confían en Dios? Ahora van a confiar en mí también. Yo soy objeto de confianza. Yo los puedo cuidar. Yo los puedo ayudar. ¿Qué le dice en Juan 14, del 4 al 9? Dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ellos estaban preocupados porque Jesús les estaba diciendo que se iba. Ellos pensaban que de pronto Jesús iba a tomar camino por el desierto, de pronto se iba para Babilonia, o de pronto se iba a quedar radicado por allá en Perea, y a ellos les iba a tocar quedarse acá lidiando pues con los judíos, porque como querían matar a Jesús, ellos estaban imaginando una cosa totalmente diferente. Ellos estaban pensando que no, pues ya esto es muy complicado avanzar, porque ya Jesús lo quieren matar, y pues nosotros nos vamos a quedar por acá solos, y Jesús se va a ir. Y entonces Jesús le dice, ustedes saben muy bien yo a dónde voy. Y aquí Tomás, no, nosotros no tenemos, tú estás diciendo que te vas, pues no tenemos ni idea si te vas a Perea, si te vas a Egipto, si te vas a ir a esconder en Galilea, en alguna de las ciudades romanas, te vas para Roma, no tenemos ni idea. Esa era su mentalidad. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Ustedes se imaginan lo que significa esta revelación de Jesús? Para nosotros hoy día es normal, claro, la hemos repetido muchas veces, yo soy el camino, claro, seguirlo a Él, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Es decir, decirle a un judío del primer siglo, yo soy la vida, era decirle, yo soy el creador de la vida, yo soy Dios. Esto no se los había dicho hasta ahora. Era en este momento especial donde él ya dice, ya aquí tengo que revelarme a ellos y tengo que decirles las cosas. Y miren cómo lo empezaron a asumir ellos. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. O sea, les está diciendo, ustedes todavía les falta conocer a Dios. Me han seguido, pero aún no lo conocen como deben conocerlo. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Cuando Felipe le dice eso, se está imaginando en lo que le pasó a Moisés. Moisés quería ver a Dios y Dios le permitió ver una partecita de su cuerpo y digamos como en una especie de revelación especial. Y Felipe apunta algo así, venga, o sea, tú tienes relación con el Padre, es tu Padre, tú no lo has dicho, nos encantaría verlo, ¿será que lo podemos ver? Y la declaración de Jesús cada vez era más comprometedora, cada vez era más profunda. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo el tiempo y todavía no saben quién soy yo. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Jesús se reveló como Dios en ese momento. Pero es curioso porque nuestra imagen de Dios y la de los discípulos también es la de un Dios superpoderoso que hizo el cielo, la tierra con solamente pronunciarlos. Pero Jesús está aquí a punto de pasar por una situación que entre comillas lo hace ver débil. Así que Jesús está reforzando la idea de quién es Él y que en algún momento entiendan que era necesario que Él pasara todas esas cosas, pero que siempre entiendan que Él era Dios y que ellos han estado con el Dios eterno durante todos estos años. Esa es la declaración, ese es el calibre de la declaración que Jesús les está haciendo. En el 3, después de haberles hecho tamaño de revelación, les dice, listo, ahora vamos a poner las cosas en su lugar. Ustedes dicen que me aman, porque ellos amaban al Señor. Ustedes dicen que me aman, ustedes hoy van a aprender cuál es la verdadera forma de amar a Dios. Y el punto número 3 de esa conversación es la verdadera forma de amar a Dios. Dice en el Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Los que acepten mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Jesús contestó más adelante en el 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que yo les he hablado proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor Jesús? Les está diciendo, ¿ustedes quieren saber si realmente me aman? Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Él les está diciendo, amar a Dios no es sentir maripositas en el estómago, no es llorar cuando, en nuestro contexto, cuando suena una canción bonita que nos encanta de alabanza, oh Dios, cómo te amo. No, Jesús está diciendo, amar a Dios es obedecerme. Es que todo aquello que yo les he enseñado, ustedes lo obedezcan. Ojo, porque Jesús está diciendo el que obedece mis mandamientos, no está diciendo el que obedece la ley. Ahí hay una pequeña diferencia, hoy no vamos a profundizar en eso. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Él los resumió. Acuérdense, un mandamiento nuevo les he dado, que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amar a Dios y amar al prójimo como a ustedes mismos, de ahí se desprende toda la ley. Entonces Jesús les está diciendo, cuando ustedes realmente amen a las personas que están a su lado,
ustedes van a cumplir los mandamientos del Señor. Porque ustedes ya no van a pensar de la forma egoísta en que piensa todo el mundo. Los fariseos eran personas supremamente religiosas que trataban de cumplir cada detalle de la ley. Llegaban al punto de diezmar sobre las hierbas que tenían en su jardín de la casa. O sea, las hierbitas que tenían por ahí, como para el consumo diario, de eso fielmente sacaban el diezmo y allá lo presentaban. Y Jesús les dijo una vez: ustedes diezman la menta y el eneldo, pero se les olvida lo más importante. En resumen, se les olvida amar a los demás. Son egoístas, piensan en ustedes mismos, no le ayudan a nadie. Y de esto es de lo que está hablando el Señor Jesús. Pero aquí viene algo también muy importante, y es el punto número 4, porque Jesús sabe que el ser humano tiene un problema con la obediencia grande. No somos buenos para obedecer, somos muy buenos para desobedecer a Dios. Todos los discípulos, yo, ustedes, todos somos buenos para desobedecer a Dios. Y Jesús lo sabía. Y el punto 4, Jesús va a tocar sobre cuál es la única forma de amarlo. No hay otra. No es con canciones, no es con llanto, con maripositas, con romanticismo delante de Dios. No, qué bueno que lo adoremos y que sintamos de pronto una especie de enamoramiento hacia el Señor. Amén, maravilloso. Pero Jesús está diciendo: ustedes deben demostrar su amor a través de la obediencia. Eso quiere decir que hay cosas que a ustedes les gustan en su día a día, a las cuales ustedes van a tener que renunciar por amor a mí. Pero por mucho que ustedes se esfuercen, si no hacen esto que les voy a enseñar ahora, no lo van a lograr. Y ahí es donde viene la enseñanza de Juan 15. Ya vamos llegando al 16, ya vamos a terminar. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún mucho más. En el 4 les dice la clave de todo: permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí el Señor les está diciendo la clave: solo lo van a lograr si ustedes permanecen en mí. Solo lo van a lograr si ustedes permanecen en mí. O sea, les está diciendo: si ustedes van a ser así de religiosos como los fariseos, que van a intentar, o sea, que van a cambiar de ley o de testamento. Entonces los fariseos trataban de obedecer la ley antigua, y ahora ustedes van a hacer lo mismo con cada una de las enseñanzas de Jesús. No, así no funciona. Les está diciendo: esto es una relación de amor entre ustedes y yo. Y en la medida que ustedes se acerquen a mí, yo les voy a dar las fuerzas para que ustedes realmente puedan obedecer a Dios. Así que en algún momento, cuando ustedes se presenten delante del Señor, ustedes no podrán decirle: Señor, yo fui muy fiel, yo cumplí todos tus mandamientos. No, tú y yo llegaremos con nuestra cabeza agachada delante del Señor y le decimos: gracias por tu misericordia, porque fuiste tú el que nos permitiste desarrollar pues estas obras y estas cosas. Fuiste tú el que nos libraste del mal. Fuiste tú el que, al estar dentro de nuestro interior, en nuestro corazón, nos ayudaste a rechazar también el pecado. Pero cuando tú y yo nos alejamos, entonces quien empieza a reinar es esta carne que nosotros tenemos, que le encanta el pecado. Le encanta pecar, le encanta desobedecer a Dios, le encanta estar más lejos le encanta estar lejos de Dios. Así que Jesús, sabiendo esa naturaleza de cada uno de nosotros, nos está diciendo: vengan, aquí tenemos que caminar de la mano por este camino. Ustedes tienen que caminar conmigo, cerquita, si no, no lo van a lograr. Para eso van a recibir el Espíritu Santo. El punto número 5, Jesús les está diciendo: muchachos, hay otro tema que ustedes tienen que entender hoy.
Resulta que ustedes ya saben, pues todas estas revelaciones que el Señor les ha dado. Ustedes van a ser siervos, están siguiendo el camino correcto, están directamente con Dios son mayoría, como decimos nosotros, pero tengan en cuenta lo siguiente: el mundo los va a odiar, los van a perseguir, los van a matar, y mucha gente que los mate van a pensar que están sirviendo a Dios. En esta época vemos ese ejemplo. En muchos países musulmanes es súper común la ejecución de cristianos o de los cruzados, como nos dicen, por el solo hecho de ser cristianos, por el solo hecho de predicar a Jesucristo. Somos dignos de muerte en ese tipo de territorios. Y ellos allá piensan que están sirviendo a su Dios cuando nos matan. Y Jesús está hablando de eso. Y le está diciendo a ellos, si el mundo, en Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Él les está diciendo, señores, esa persecución que ustedes van a vivir, y nos lo dice a nosotros, señores y señoras, la persecución que ustedes van a vivir en el mundo no va a ser cómoda, va a ser dolorosa. Y es tan dolorosa que aún su fe se va a poder ver afectada. Pero Jesús nos está diciendo, de antemano yo les advierto que las cosas no van a ser fáciles al seguir este camino. El hecho de que sigamos al Dios de la vida, al Creador del universo, no implica un camino de rosas para nosotros. Implica un camino lleno de dificultades, lleno de aprendizaje. Claro, con un Dios que nos lleva de la mano, levantándonos de caída en caída, enseñándonos diferentes pruebas, las usa a nuestro favor. Pero esto no va a ser fácil, va a ser difícil, nos está diciendo el Señor. Y les advierto esto, ¿saben para qué? Para que cuando estén en esos momentos difíciles su fe no se debilite. Porque el Señor sabe cómo somos nosotros, a veces de malagradecidos, de olvidadizos, de que así como el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto con gloria, con poder, les abrió el mar, y cuando llegaron a las dificultades del desierto que eran menores, se les olvidó el Dios y se hicieron un becerro de oro. Y ese corazón que tenían esos hombres tan malos que abandonaron a Dios y que hicieron ese becerro olvidándose de los milagros que hizo, ese corazón lo tenemos tú y yo, somos iguales, somos humanos. Así que Jesús nos está hablando claro y directo. El punto número 6, ya casi para ir terminando. El Espíritu Santo continuará mi obra en ustedes. Jesús les está diciendo, yo me voy a ir y les conviene que yo me vaya. Miremos, dice en Juan 16:7-8, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En la versión que tienen ustedes dice el Consolador o el Espíritu Consolador. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Aquí el Señor les está diciendo, mire, hay tantas cosas que ustedes deben aprender. Hay tantas otras cosas que yo quisiera decirles, pero este último resumen, esta última conversación, decidí sacarlo más especial. Incluso es como si fuese un resumen del ministerio, de todo lo que en algún momento les enseñó. Está sacando un extracto de lo que Él dice, esto es fundamental en sus vidas. Esto no se les puede olvidar, esto lo tienen que tener en cuenta. ¿Cómo finaliza el Señor ese mensaje? Con una esperanza. Porque hasta ahí parece un mensaje difícil, duro. O sea, hasta ahí, pues primero tienen que ser siervos. Segundo, miren con quién están tratando ustedes. No están tratando con cualquiera, están tratando con el Rey del universo, así que pilas con irse a desviar.
Ojo porque van a ser perseguidos. Ojo porque su fe se puede debilitar. ¿Qué esperanza hay? O sea, ¿cuál es la recompensa de eso? En Juan 16, 20 del 22 dice, dijo Jesús, les digo la verdad, ustedes lloran y se lamentarán por lo que va a sucederme. O sea, eso va a ser un impacto desgarrador para ustedes. Y el mundo se va a alegrar. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, y entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. Aquí el Señor les está diciendo la recompensa que ustedes van a tener por estar en mi camino, por hacer todo esto que yo les está diciendo. Esa recompensa no tiene nombre, esa recompensa no tiene precedentes. Ustedes van a ver un modelo de esta situación ahora que ustedes me vean cómo me van a crucificar. Ustedes van a estar llenos de dolor, ustedes van a estar desgarrados, ustedes se van a sentir derrotados, van a sentir que perdieron el tiempo quizás. Ustedes se van a sentir verdaderamente mal. Pero después yo voy a resucitar. Jesús aquí les está diciendo eso en una forma resumida. Y cuando ustedes me vean nuevamente en vida, después de haberme clavado en esa cruz, ustedes van a tener una alegría, que esa alegría ya no se las quita nadie por el resto de sus vidas. Y así fue. Los discípulos pudieron verlo resucitado. Y ese evento de ver la resurrección, sumado a cuando recibieron el Espíritu Santo, transformó a esos hombres que primero eran débiles en la fe y que al principio no entendían las cosas. Esos hombres que eran temerosos, como Pedro, que le dijo a Jesús, Jesús, yo nunca te voy a abandonar. Pero cuando llegó el momento de la prueba, lo abandonó, lo negó, y en la cruz no estuvo. Pedro no estuvo en la crucifixión, estaba lleno de miedo. El único que estaba ahí era Juan. Juan sí se hacía matar por el Señor, lo amaba. Pero Pedro, en ese momento, Pedro no estaba ahí. Pero el Pedro, después de haber visto a su Señor resucitado, después de haberlo visto, después de que fue lleno del Espíritu Santo, ese Pedro, en el momento final de su vida en Roma, cuando lo iban a crucificar, dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron al revés, se hizo matar por el Señor. Ese Pedro temeroso que negó a Jesús antes de la crucifixión, ese Pedro lleno de miedo antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, fue transformado radicalmente. Fue transformado, y este es el resumen que el Señor les dijo. ¿Cuál fue la conclusión de este tema? Esa conclusión es maravillosa. O sea, Jesús, ¿cuál fue el último versículo de toda esta charla que nosotros tenemos? Es Juan 16:33. Escúchenlo muy bien, porque es impresionante lo que el Señor les dice aquí. Juan 16:33 les dice, les he dicho todo lo anterior, o sea, toda la conversación que está narrada desde el capítulo 13. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y si nosotros leemos el contexto del Nuevo Testamento, el momento exacto en que Jesús venció el mundo fue en la cruz. Aquí todavía no había llegado a la cruz Jesús. Aquí todavía no había llegado. Cuando Jesús es resucitado, la Biblia nos dice ahí, venció a la muerte. Se enseñoreó de la muerte, venció. Y aquí Jesús les está hablando. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y no lo está diciendo a futuro, no lo dice yo venceré al mundo, lo dice en presente. ¿Saben por qué lo está diciendo en presente? Para que se sostengan de sus sillas. Porque ya en esta conclusión no le está hablando solo a sus discípulos, nos está hablando a ti y a mí. En este versículo el Señor pensó en ti que estás sentado en esa silla. Cuando estaba en la cruz, lo que no dejó que se bajara de esa cruz es pensar en ti
Claro, pensó en sus discípulos, pensó en los que estaban ahí, pero pensaba en todos. Y Él te conocía a ti desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice esta conclusión, el Señor estaba pensando en ti. Coloca tu nombre en este versículo. Paulo, te he dicho esto para que en mí tengas paz. Aquí en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cierra tus ojos allí donde estás, hijo, coloca la canción. Tú y yo tenemos que estar felices porque seguimos a un Señor que venció en la cruz. Resucitó, no se quedó muerto. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Así es, Señor. Él Amén. vive. Él vive. Dale un aplauso al Señor, al que vive por los siglos de los siglos, al que resucitó, al que se levantó de la muerte. Aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén.